Vamos a empezar a grabar. Muy buenas tardes a todos, es un gusto. Esta es la cuarta charla que hacemos sobre este derecho, este Congreso de Derecho Internacional Deportivo que hemos realizado junto con nuestros amigos del Colegio de Abogados de Misiones, con la Liga Posadeña y compartir con una calidad de expertos realmente muy interesantes que siempre tienen la amabilidad de colaborar con derechos del fútbol. Y hoy tenemos la presencia del doctor Jiminson Rojas, que es un experto, un doctor colombiano, experto en derecho deportivo. Específicamente trabaja mucho el fútbol, está muy relacionado con las instituciones deportivas de Colombia y por supuesto nos va a dar bueno, las últimas noticias, la organización disciplinaria que tenemos en Colombia, así que para nosotros realmente es muy importante porque naturalmente siempre tener noticias de los distintos países, de las distintas federaciones, de los clubes, es realmente uno de los objetivos que tiene nuestra página. Así que, Jiminson, te agradecemos mucho siempre la colaboración. Nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube algunas charlas del doctor Jiminson que son realmente muy, pero muy interesantes, siempre recomendables, tienen muchísimas visitas. Simpson tiene una cierta característica, a mi criterio, que es muy pedagógico, sobre todo sobre algunos reglamentos que a veces son un poco burocráticos, un poquito enrarecidos como se escriben, y entonces bajarlo así a la realidad es muy interesante. Creo que Simpson tiene esa cualidad. Simpson, te dejamos a vos, creo que querías compartir, no sé si estás pudiendo compartir y si no, hablamos con Dani para que te ayude. Gracias, Pablo. Muy buenas tardes. Primero que todo, un saludo especial para ti, para todo el equipo de Derechos del Fútbol, para toda la audiencia que está hoy conectada. Gracias por esta oportunidad al Colegio de Abogados de Misiones, a la Liga Posadeña de Fútbol y, por supuesto, a Derechos del Fútbol. Y muy amables por esta oportunidad para compartir y aprender aquí entre todos, porque siempre estamos todos aprendiendo. Voy a compartir la presentación. Permítame un momento a ver si lo logro acá. Dani, ¿vos ya lo dejaste compartir a Jiminson? Sí. Sí, sí, ya tiene permiso, ¿eh? Ah, perfecto, perfecto. Bueno, no sé si ahí ya están viendo la presentación. Ahí estamos viéndolo, Jiminson. Ok. Bueno, nos volvemos acá. Como habíamos hablado, pues y se había promocionado esta charla con derechos de fútbol. La idea es para hoy, en esta cuarta charla de este Congreso Internacional de Derecho Deportivo, que podamos compartir respecto al régimen disciplinario del fútbol en Colombia y respecto al régimen disciplinario eh, en Conmebol. Eh, Esto pues digamos que es una dinámica importante de hacer o un ejercicio más bien importante que hagamos porque nos permite eh, saber para quienes estamos en Colombia o para quienes pueden representar o están representando clubes o jugadores en Colombia, puedan entender cómo está compuesta, pues, y cómo está, digamos, cómo funciona el régimen disciplinario en Colombia. Eh, Vamos a iniciar pues con una explicación somera frente a lo que tiene que ver con la organización deportiva en Colombia. En Colombia podemos decir de entrada que es un país en el que las entidades públicas del Estado tienen una gran intervención en el deporte. Aquí tenemos un Ministerio del Deporte hace aproximadamente unos 5 años que antes se llamaba Coldeportes, era un instituto, pero se convirtió en ministerio. Eh, y eso pues permite también que se ejerza una inspección, una vigilancia y un control sobre las entidades deportivas a nivel nacional. Y básicamente como lo vemos aquí es la manera en que está dividido el deporte o la organización del deporte en general en Colombia. Aquí pues lo hablamos a nivel general de todas las disciplinas deportivas
A nivel nacional contamos con el Ministerio del Deporte, contamos con unas federaciones deportivas que solamente puede existir una a nivel nacional por cada de disciplina deportiva. Tenemos el Comité Olímpico Colombiano y el Comité Paralímpico Colombiano para todo el tema de ciclo olímpico y de Juegos Olímpicos. A nivel departamental, contamos con unos INDEP o INDEportes. Mm, Tenemos a nivel departamental, digamos aquí en Colombia sería como en algunos países se denominan las regiones o algunos estados. Aquí en Colombia políticamente estamos divididos en departamentos y municipios. Entonces a nivel departamental tenemos unas ligas deportivas. También puede existir únicamente una liga a nivel nacional, departamental, eh, y contamos con algunas asociaciones deportivas departamentales, pero en general lo que más tenemos son ligas. Para el efecto del fútbol, pues a nivel nacional tendríamos la Federación Colombiana de Fútbol y a nivel departamental la Liga Departamental de Fútbol en cada departamento, de cada uno de los 32 departamentos que conforman nuestro país. A nivel municipal encontramos los clubes deportivos, clubes promotores y los clubes profesionales. Vamos que aquí es donde encontramos los clubes de fútbol que conocemos y algunos de ellos, pues los profesionales que son los más representativos. En cuanto a la legislación colombiana en el deporte, contamos con algunas normas que tienen que ver con lo disciplinario, con la organización en el fútbol, perdón, en el deporte, eh, con algunos temas de dopaje que han venido siendo reguladas a nivel del Congreso de la República y a nivel de algunas entidades como la Presidencia de la República. Aquí podemos ver algunas: Ley 49 del 93, el Decreto 228 del 95, la Resolución 231 del 2011 y la Ley 2084 de 2021, que es la que creó el Tribunal Disciplinario Antidopaje, que vamos a ver más adelante. Eh, el fútbol, ya entrando en materia en lo que es el fútbol, está conformado de esta manera en Colombia. Entonces, aquí encontramos, ¿sí están viendo el cambio de las diapositivas? Sí, perfecto, perfecto. Entonces, a nivel de organización del fútbol, nosotros tenemos aquí o contamos con la Federación Colombiana de Fútbol, es a nivel nacional, ¿sí? La Federación Colombiana de Fútbol, en razón de sus estatutos, pues tiene a cargo todo lo que tiene que ver con la selección, selecciones nacionales, pero también lo que tiene que ver con el fútbol profesional y el fútbol aficionado. Lo único es que en los estatutos está de cierta manera delegado o dividido en la división mayor del fútbol colombiano y en la división aficionada de fútbol conocida como DiFútbol. Es decir, en Colombia los clubes profesionales, en Colombia tenemos únicamente dos categorías profesionales: la categoría A y la categoría B, que son las únicas que cuentan con ascenso y descenso. Aquí no tenemos más categorías profesionales. Todas las demás categorías que encontramos en Colombia son categorías aficionadas que generalmente están determinadas por la edad, por categorías definidas por límite de edad: sub 13, sub 15, sub 17, sub 20, todas aficionadas. Y en el fútbol profesional tenemos únicamente dos categorías, como les decía, A y B. En total 36 clubes, contando los de la A y los de la B, que hacen parte o que están, digamos, organizados en sus torneos por parte de DIMAYOR, pero son afiliados a la Federación Colombiana de Fútbol. Únicamente que en cuanto a la organización y al funcionamiento de los torneos están a cargo de la División Mayor de Fútbol, conocida como DIMAYOR, y a cargo de los torneos a nivel de aficionado encontramos a la DiFútbol. A la DiFútbol están afiliadas las ligas departamentales de fútbol y a su vez los clubes a nivel municipal aficionados se afilian a las ligas departamentales respectivas.
Como les decía, pues los clubes aficionados y los clubes profesionales, es como las dos clases de clubes que tenemos en Colombia. Entonces, si los llevamos pues a una especie de pirámide, en la cima encontramos a la federación, luego vendrían Di Mayor y fútbol en el mismo nivel, pero profesional y aficionado, y luego los clubes aficionados y profesionales. A nivel disciplinario, contamos con un código único disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, un código disciplinario bastante amplio con 208 artículos que regula diferentes situaciones que se pueden presentar alrededor del fútbol, establece las sanciones, establece los órganos de disciplina, los términos que se siguen, el tema probatorio que se puede aplicar. Está establecido en este Código Único Disciplinario que, como podemos ver, es bastante amplio y requeriría pues de un análisis, digamos que de varias charlas en cuanto a cada una de sus partes para entender todo lo que significa lo que establece este código. Sin embargo, pues allí podemos encontrar las clases de sanciones que se pueden imponer, las autoridades disciplinarias, el ámbito de aplicación, los términos, las clases de recursos que se pueden imponer, un capítulo especial sobre temas de dopaje o antidoping, y allí encontramos pues toda esta regulación. ¿A quiénes se aplica? A los miembros de Federación Colombiana de Fútbol, que obviamente como una persona jurídica pues tiene su organización en lo que tiene que ver con su comité ejecutivo, con un presidente y con unas comisiones asesoras que hacen parte de la federación. Igualmente aplica a las divisiones y a quienes integran cada una de esas divisiones que acabamos de ver, de fútbol y de mayor, y también aplica para las ligas departamentales y para los clubes tanto profesionales como aficionados. Jugadores, árbitros, oficiales, órganos de administración y control, espectadores, etcétera. Digamos que es como el ámbito de aplicación que tiene el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol. Eh, en cuanto a los órganos de disciplina que tenemos en nuestro fútbol colombiano, encontramos la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol. Esta comisión disciplinaria de la federación atiende todas las faltas de los miembros de la federación, es decir, los integrantes de los órganos de administración, control, personal científico, técnico y de juzgamiento. Como les decía, la federación tiene un comité ejecutivo, tiene unos órganos de control, una revisoría fiscal, un personal científico, técnico, de juzgamiento, unas comisiones que hacen parte de la federación y que pueden ser sancionadas por esta comisión disciplinaria. También la comisión disciplinaria de la federación atiende la apelación sobre sanciones impuestas por las ligas, quienes tienen su propia comisión disciplinaria, y también las apelaciones de sanciones impuestas, ya sea por la división profesional, por las comisiones disciplinarias de las divisiones profesional o de la división aficionada de fútbol. Entonces, básicamente, esa es como la competencia que aplica sobre la que falla o decide la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol. Tenemos unos órganos disciplinarios a nivel de DIMAYOR, de la División Mayor de Fútbol Colombiano Profesional. Por un lado está el Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol para las categorías, como les decía, profesional, categorías A y B. Entonces tenemos el comité disciplinario del campeonato que atiende todas las situaciones que se dan en curso de los partidos y en lo que tiene que ver alrededor y la organización de cada uno de los partidos de las categorías A y B en el fútbol colombiano. La comisión disciplinaria de la DIMAYOR que atiende en primera y segunda instancia algunas situaciones. La comisión disciplinaria de DIMAYOR atiende en primera instancia todo lo que tiene que ver con situaciones de quienes integran la DIMAYOR como tal, y en segunda instancia iría a la comisión disciplinaria de la federación, pero también atiende la DIMAYOR en segunda instancia sanciones impuestas por las comisiones disciplinarias de los clubes.
Entonces, esas sanciones que imponen las comisiones disciplinarias de los clubes van en segunda instancia a la comisión disciplinaria de DIMAYOR. Las ligas departamentales de fútbol tienen también su propia comisión disciplinaria o comité disciplinario de cada uno de los campeonatos que ellos organizan a nivel departamental y tienen también una comisión disciplinaria para efectos de establecer o aplicar sanciones a quienes integran las ligas de fútbol. Las ligas tienen también tienen una junta directiva, tienen un presidente, tienen una revisoría fiscal, tienen un órgano de control y tienen pues unos afiliados que son los clubes aficionados a nivel municipal. Entonces, la comisión disciplinaria de las ligas pues atiende estas situaciones que se pueden presentar con esos integrantes de la liga como tal, como persona jurídica en primera instancia, pero también puede atender como órgano de decisión en segunda instancia las sanciones que imponen las comisiones disciplinarias de los clubes a nivel departamental. Digamos que vamos aquí como descendiendo hacia la base del fútbol. Y los clubes aficionados y profesionales también tienen sus propias comisiones disciplinarias. Estas comisiones disciplinarias están compuestas por 3 personas. Generalmente pues se busca que sean personas idóneas, que conozcan de la reglamentación del fútbol, que sean en su mayoría, pues digamos en el caso de los clubes profesionales, se busca que sean abogados, en algunos casos miembros de tribunales de la justicia ordinaria, porque son personas que tienen formación en aplicación de normas. Entonces, esas 3 personas de ese órgano de disciplina de los clubes conforman la comisión disciplinaria que tiene que resolver única y exclusivamente en primera instancia todas las sanciones pues, o las conductas en que incurran quienes integran los clubes, ya sea aficionados o profesionales. En el caso de los clubes aficionados, pues al corresponder, digamos que a personas jurídicas más pequeñas, de pronto con una infraestructura pues más precaria, generalmente pues quienes integran las comisiones disciplinarias no siempre son abogados, no es un requisito, es lo recomendable, pero muchas veces pues son personas vinculadas con el deporte, pero no abogados. Entonces, como les decía, estas comisiones disciplinarias en los clubes aficionados y en los clubes profesionales atienden los asuntos y los sancionan en primera instancia. Ahora, ¿cuáles son las clases de sanciones que establece nuestro Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol? Establecen sanciones como advertencia, que es básicamente como decirle al disciplinado o advertirle sobre la existencia de una norma disciplinaria. Si le mire que hay una norma que sanciona esta conducta, absténgase en un futuro de realizar la misma conducta, de incurrir en los mismos hechos, queda de cierta manera, digamos, advertido. Tenemos amonestación pública. En algunos casos se le ordena a los clubes realizar a través de sus redes sociales o a través de los medios de comunicación algún tipo de comunicado a la opinión pública, llamando la atención al buen comportamiento o a realizar, digamos, ciertas actividades de prevención de situaciones, dependiendo pues de cada hecho. Entonces, esa es, digamos que puede ser en algunos casos una amonestación pública, una multa. Las multas pues dependen, digamos, de las circunstancias de los hechos, están establecidas. Hay multas que pueden ir de los 3 a los 5 salarios mínimos, pero hay multas que pueden ir incluso hasta los 150 salarios mínimos, que para Colombia estamos alrededor de 180 millones, es decir, estaríamos hablando casi por alrededor de los $50.000 la multa máxima. Una suspensión temporal o por partidos, una prohibición de acceso a los vestuarios y de situarse en el banco de suplentes o de sustitutos, prohibición de acceso a los estadios, prohibición temporal o definitiva para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol. Esta sanción es muy común para directivos cuando salen de pronto a los medios a realizar
eh, digamos, manifestaciones en contra de los árbitros, en contra de los directivos de la federación, de la DIMAYOR. En algunos casos son sancionados eh, por pues ejercer algún tipo de actividad relacionada con el fútbol durante determinado tiempo. Entonces no pueden ir a la asamblea, por ejemplo, eh, no pueden participar en actividades propias de la organización del fútbol. También puede ser una suspensión del cargo por un tiempo específico, entonces lo suspenden como presidente, por ejemplo, de un club por un mes, por 2 meses, entonces tendrá que ejercer durante ese tiempo el representante legal o suplente del club y durante ese tiempo el sancionado pues no lo podrá ejercer. Esas son las clases de sanciones que tenemos establecidas. Los clases de recursos, pues inicialmente la reposición y la apelación. Eh, digamos que a la FIFA, pues más que todo, como sabemos, con temas de internacionalidad, de pronto uno podría acudir un jugador extranjero que esté aquí en Colombia y de pronto, digamos, por algún tema de no pago de salarios, se pueda ir a la FIFA para solicitarle a algún club y pueda ser, digamos, de pronto sancionado con la prohibición de inscribir jugadores, pero no como tal que esté establecido como un recurso en nuestro Código Único Disciplinario. Y para ir al Tribunal Arbitral del Deporte, en nuestro país tenemos una situación muy particular y es que no encontramos en el Código Disciplinario Único una norma específica que nos dé la posibilidad de ir al TAS. Tampoco, por ejemplo, aunque ya ahí hablaríamos de un tribunal arbitral, que es la Comisión Nacional de Resolución de Disputas, ese reglamento de la comisión establece, ese sí tiene una norma específica que establece que no aplica, digamos, no se afecta la competencia del TAS para resolverlos, para ir a recurrir los asuntos de la Comisión Nacional de Resolución de Disputas. Entonces, pues ahí lo que queda, por ser un tribunal arbitral, es ir a la jurisdicción ordinaria a través de un recurso de anulación, pero no tenemos una norma específica que para temas de temas o aplicación de sanciones disciplinarias nos permita ir a recurrirlas ante el TAS. Esa es una situación que, digamos, no está clara en nuestra legislación disciplinaria colombiana y que genera muchas veces la situación de incertidumbre por cuanto el TAS puede manifestar que no es competente al no haber una norma. En muchos casos se va al TAS por temas contractuales, pero porque hay una cláusula compromisoria específica en los contratos de cualquier diferencia irla a, a discutir ante el TAS, pero no porque nuestros reglamentos lo tengan así establecido. Ahorita mismo tenemos un caso sonado que seguramente se habrá escuchado en otros países, de violencia en el fútbol, donde desafortunadamente se enfrentaron dos barras, la de Nacional y la de Junior, en el estadio de Medellín, y la comisión disciplinaria del campeonato decidió sancionar a los dos clubes con una multa y con una suspensión total de la plaza para Atlético Nacional y parcial para Junior, pero en el tema de los puntos decidió quitárselos a Nacional, quitárselos digo entre comillas, porque Nacional iba ganando el partido al momento de la suspensión del partido, que fue alrededor de minuto 53, si no estoy mal, y decide darle los puntos a Junior y declarar o sancionar a Nacional con la pérdida del partido, y en ese caso por 3-0. Entonces, eh, pues estamos a la expectativa de los recursos que pueda presentar Atlético Nacional, inicialmente reposición y apelación ante la comisión disciplinaria, pero del campeonato y de DIMAYOR, y probablemente si va al TAS, pues estaremos a la expectativa si el TAS atiende el caso, lo resuelve o lo rechaza por falta de competencia. Eh, hay unas generalidades respecto al procedimiento disciplinario en la Federación Colombiana de Fútbol o en el fútbol en Colombia, que quiero traer aquí a colación, que es importante tener en cuenta,
sobre la consignación para apelar, que es como una especie de tasa de apelación, que en Colombia está establecido en 3 salarios mínimos, que en el recurso, cuando se interpone el recurso de apelación, debe de manifestarse, ya sea o aportar el pago a la cuenta correspondiente, cuenta bancaria correspondiente, o autorizar para que la Di Mayor descuente de los valores que tenga a favor, estamos hablando en nuestro profesional, que tenga a favor por derechos de televisión o por algún tipo de pago, los pueda descontar. Si no se hace esa manifestación o no se aporta la prueba del pago, el recurso no surtirá efecto y por ende la sanción quedará firme. Entonces, ese es un punto muy importante porque se puede realizar o redactar un recurso con todas las fundamentos del caso, jurisprudencia, se puede establecer o aportar pruebas, y si se nos pasa ese detalle, pues perderíamos todo ese trabajo porque el recurso va a quedar, la sanción va a quedar en firme y el recurso no va a ser tramitado. Entonces, eso es algo muy importante a tener en cuenta. Incluso a nivel de fútbol aficionado, hay una tasa no de apelación, sino incluso de reclamación, ¿sí? Eh, que está establecida en 6 salarios mínimos. En este caso, incluso más alta en el fútbol aficionado que en el fútbol profesional, y esa tasa de reclamación nos dice, según el reglamento, para efectos, por ejemplo, de la Supercopa Juvenil, que es el campeonato sub-20 más importante aquí en Colombia, organizado directamente por la federación, que quien presente algún tipo de reclamación tiene que pagar esos 6 salarios mínimos, y si la apelación surte efectos, le devuelven positivos a favor de quien hace la reclamación, le devuelven un 85% de ese valor pagado. En el caso de las apelaciones, el Código Disciplinario Único de la Federación, si el recurso sale avante, si es positivo, le reintegran esos 3 salarios mínimos o no se los descuentan, según sea el caso. Pero esa es una tasa de reclamación y una tasa de apelación que está establecido. Entendemos, digamos, que en el caso de las reclamaciones en el fútbol aficionado es para evitar establecer de cierta manera como una talanquera y filtrar un poco cualquier clase de reclamación, que la comisión se llene de cualquier cantidad de reclamaciones, más en un campeonato aficionado donde participan muchísimos clubes a nivel nacional, pues por todo estuvieran reclamando. Entonces se establecen esas tasas de cierta manera para que no se reclame, si se va a reclamar, se haga con responsabilidad, con fundamentos, porque pues hay que asumir un pago de un dinero importante que, hablando de 6 salarios mínimos, pues estaríamos en este caso casi que alrededor de los $2.000. Es importante tener en cuenta que cuando se imponen sanciones y estas son objeto de recurso de reposición o apelación, no se suspenden los efectos de la sanción, es decir, los recursos no se conceden en efecto suspensivo como hablábamos en la jurisdicción ordinaria, sino que la sanción tiene que cumplirse. Ahora bien, algo muy importante aquí que en algunos casos lo hemos aplicado, y es que para efectos de cumplimiento de la sanción se establecen 48 horas, por ejemplo, o 2 días siguientes a la notificación de la sanción. Entonces puede suceder que a un club le suspendan, por ejemplo, la plaza, o a un jugador lo suspendan, hablando de sanciones impuestas por la comisión, no sanciones automáticas. En el caso de los jugadores, una expulsión le genera una fecha automática de sanción. Ahí ya sabemos que para el siguiente partido no puede estar. O cuando es acumulación de tarjetas amarillas, ahí también hay una sanción automática para el siguiente partido. Pero sucede que en algunos casos la comisión disciplinaria suspende a un jugador por 1, 2, 3 partidos por conductas diferentes, mal comportamiento, un insulto, una provocación al público, y esas sanciones se tienen que cumplir a los 2 días siguientes de notificar. Pero resulta que dentro de esos 2 días siguientes, a que se notifica la sanción, el equipo tiene un partido. Entonces puede decidir
podría poner al jugador, porque todavía el efecto de la sanción no tendría que ser aplicado, sino que tiene 2 días para aplicarlo, o podría incluso, dependiendo de la circunstancia, comunicarle a la comisión disciplinaria que desiste de ese término de ejecutoria de la sanción y la va a cumplir inmediatamente en ese partido. Entonces, son dos situaciones que se pueden presentar de acuerdo a la circunstancia en que se encuentra el equipo. Por ejemplo, en instancias finales, pues puede ser muy importante contar con ese jugador para el siguiente partido y en razón a que se establece ese término de ejecución, que no es automático, pues podría el jugador participar. En cuanto a las pruebas, como está aquí establecido y existe una libertad probatoria, se pueden presentar cualquier clase de pruebas. Ahora, tengamos en cuenta que ante la Federación Colombiana de Fútbol, pero entonces esto también aplica para la Conmebol, los informes de los oficiales de partido gozan de credibilidad, gozan de plena credibilidad, salvo prueba en contrario. Entonces, siempre un informe de un árbitro, un informe de un comisario de campo, de un oficial de medios, de los diferentes oficiales que se designan en los partidos, pues va a gozar de plena credibilidad. E incluso para el caso de Conmebol, adelantándome un poco, si hay diferencias o de cierta manera controversia entre un informe y otro, prima el del árbitro para situaciones ocurridas en el terreno de juego. Entonces, muchas veces se hace muy difícil tumbar una decisión de un árbitro o un reporte de un oficial de partido, salvo que podamos tener imágenes, fotografías, otro tipo de pruebas que pudieran desvirtuar ese informe. Hay algunas incompatibilidades. Esto tiene que ver con la pertenencia a las comisiones disciplinarias en cuanto a que no pueden pertenecer a otro órgano de administración de la federación, de la DIMAYOR o de algún club. Como les decía, estas comisiones disciplinarias lo que se busca es que sean completamente independientes para que puedan tener decisiones imparciales. Eh, este es un caso especial que tenemos aquí en Colombia y que hemos seguido discutiendo a pesar de que, como vemos, es una sentencia del año 2022, la sentencia 464 de 2022 de la Corte Suprema de la Corte Constitucional, perdón, y tiene que ver con esta norma del Estatuto del Jugador. Esta norma del Estatuto del Jugador establece que cuando se adeudan sumas de dinero, a menos que se obtenga el paz y salvo del club acreedor, o sea, habilitado por la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR, previo al pago de la suma y sin perjuicio de sanciones, podría el club, digamos, que incumplió, inscribir jugadores. Contrario censo, cuando incumple y no ha pagado y no tiene el paz y salvo, no puede o queda inhabilitado para realizar transferencias temporales o definitivas de jugadores. Palabras más, palabras menos, por razón de no pagar una deuda, el club no puede inscribir los jugadores que acaba de contratar. Entonces, en razón de esta norma del Estatuto del Jugador, se profirió esta sentencia de la Corte Constitucional que surgió a raíz de un caso entre Atlético Nacional y el Club Cortuluá, donde pues había una controversia que incluso llegó al Tribunal Federal de Suiza, que fue anulada, que anuló una decisión del TAS y que estableció una obligación de Nacional de tener que pagarle a este club, que entonces tenía de nombre Cortuluá, ya hoy cambió de nombre, una suma grande de dinero, alrededor de 4 o 5 millones de dólares. Y en ese sentido, lo que ocurrió fue que Atlético Nacional, al no cumplir con ese pago, no podía inscribir unos jugadores que había contratado para ese campeonato. Estos jugadores, alegando el derecho al trabajo, iniciaron una acción de tutela que conocemos aquí en Colombia, en otros países como acción de amparo, y alegando el derecho al trabajo, pues demandó
para que se permitiera la inscripción de ellos. En esta sentencia que llegó a la Corte Constitucional, o este caso que llegó a la Corte Constitucional, se ordena que la Federación Colombiana de Fútbol y la División Mayor del Fútbol Colombiano lleven a cabo acciones, como dice aquí, que cuando establezcan las reglas para el funcionamiento del fútbol profesional y adopten decisiones que involucren a los jugadores, garanticen la eficacia de los derechos fundamentales y avancen en la configuración de una estructura asociativa que dignifique el ejercicio de este deporte. Y como vemos y que se abstengan, dice, de dar apertura a investigaciones disciplinarias o sancionar a los clubes y jugadores por el hecho de ejercer la acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales y consideren vulnerables. Aquí, en el numeral tercero de esta sentencia, como vemos, se conmina al Ministerio del Deporte para que entre los 3 meses siguientes de esa providencia, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, adelante una función sobre ese artículo que acabamos de ver, digamos, teniendo en cuenta sus facultades de inspección, vigilancia y control. Entonces aquí lo que la palabra más, palabra menos, la Corte Constitucional aquí en Colombia le dice al Ministerio del Deporte, oiga, ejerza sus facultades, le dice a la Federación de Ley Mayor, reformen esa norma, miren a ver cuando regulen estas situaciones que no se afecten a los jugadores y tampoco los vayan a sancionar por haber ido a la jurisdicción ordinaria a reclamar estas situaciones. Pues resulta que esta situación no ha sido solucionada en Colombia, sigue presentándose. Aquí vemos un comunicado de Acolfutro, que es la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, que culmina o solicita que el Ministerio del Deporte cumpla esta sentencia. ¿Por qué? Porque en este año, en este torneo en que estamos, sucedió lo mismo con el Deportivo Cali. Esta vez, al contrario, Atlético Nacional era el acreedor. Deportivo Cali le adeuda alrededor de $400.000 y al no pagarlos, pues la Comisión del Estatuto del Jugador sanciona al Deportivo Cali con la imposibilidad de inscribir jugadores. Entonces, la Asociación Colombiana de Futbolistas inicia una acción de desacato para solicitar al Ministerio del Deporte que ejerza sus funciones y conmine a la Federación y a la DIMAYOR a modificar este estatuto. En este caso, pues digamos que hay una controversia en cuanto a que ese tipo de sanciones de no permitir la inscripción de jugadores es una de las sanciones, digamos, más efectivas a la hora de buscar que un club pague una deuda. Porque cuando un club no puede inscribir jugadores que ha contratado, pues va a mirar cómo paga porque ha contratado 2, 3, 4 jugadores que le cuestan un dinero, que los necesita para el campeonato, para el torneo, y pues mira de cualquier manera cómo hace un arreglo o cómo paga la deuda. Entonces, digamos que en favor de los mismos jugadores que les adeudan dinero o de los clubes a quienes les adeudan dinero, pues la norma es muy efectiva. Pero en casos como estos termina afectando al jugador que ha sido contratado porque no puede ser inscrito y por ende no puede jugar y en nuestro caso pues trabajar. Ese es un caso, digamos, muy especial. Adicionalmente, en Colombia tenemos un tribunal disciplinario antidopaje. Fue establecido por la Ley 20 del 84 de 2021, el decreto 1648 de 2021 lo reglamentó. Esta, digamos que es un tribunal establecido legalmente, no únicamente para el fútbol, sino para todas las disciplinas deportivas. Básicamente su funcionamiento tiene que ver con una convocatoria a nivel nacional para designar a quienes integren este tribunal, que está compuesto por 2 salas, una sala disciplinaria y una sala de apelaciones. Estas personas, cada sala tiene 3 integrantes, 2 profesionales del derecho y un profesional de la salud que sea especialista en temas antidopaje. Se designan por periodos de 4 años, imponen las sanciones del Código Mundial Antidopaje y en contra de estas sanciones aplica el recurso de apelación ante la sala de apelaciones, como su nombre lo indica, del mismo tribunal. Ahora, la norma que creó este tribunal disciplinario establece la posibilidad de ir al TAS, esta norma sí lo dice específicamente, pero para deportistas que estén participando en torneos o en eventos internacionales o que sean deportistas de nivel internacional, o sea, que comúnmente están participando a nivel internacional, a ellos
les aplicaría la posibilidad de ir al TAS. Así que si es un deportista que únicamente se desempeña en Colombia, tendría que cumplir la sanción que determine la sala de apelación y sería el único recurso que podría interponer por expresa disposición de esta norma. Ahora bien, pasando a la Conmebol, pues básicamente eso es someramente lo que tenemos en Colombia de régimen disciplinario en el fútbol. Tendríamos que mirar de acuerdo a cada caso y la invitación sería para quienes nos escuchan, nos ven desde Colombia y para quienes tienen interés de temas disciplinarios en Colombia, es revisar los reglamentos de cada torneo y revisar el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol que aplica para todos y de acuerdo a cada uno de los casos y a la conducta que se esté sancionando. Ahora, en lo que tiene que ver con la Conmebol, que es muy importante también saberlo porque nuestros clubes a nivel de Sudamérica pues participan en los torneos organizados por Conmebol. Para el caso del fútbol profesional, Copa Suramericana, Copa Libertadores, torneos en los que participan clubes de todos los países de Sudamérica, cuyas federaciones pues hacen parte de Conmebol. Básicamente la Conmebol tiene establecidos estas normas para efectos disciplinarios y también de organización de sus torneos. Un código disciplinario mucho más pequeño que el código disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, un código disciplinario de 79 artículos. Aplicaría también, obviamente, a pertenecer al Fútbol Federado al Código Disciplinario de la FIFA. Hay un reglamento antidopaje, hay un manual de clubes. Este manual de clubes es muy importante porque tiene todo lo que tiene que ver con la organización de los eventos que cada club debe cumplir con todos los detalles. El manual de seguridad para todo el tema pues, de prevención de situaciones de seguridad que se puedan presentar en los partidos, no solo en los partidos, sino en los traslados de los clubes, de los equipos, desde que llegan al aeropuerto hasta el hotel, del hotel al estadio y viceversa. Y hay unos estatutos, obviamente, de la Conmebol como persona jurídica que tiene sus estatutos, y hay diferentes circulares que Conmebol genera y le envía a los clubes, que también es importante tener muy en cuenta y darles cumplimiento. Ahora, los órganos judiciales de Conmebol, que pues como sabemos y también para dar claridad ante Conmebol, pues no vamos a reclamar temas económicos en cuanto a pagos o en cuanto a cuestiones de formación, de solidaridad, porque como sabemos, esto lo reclamamos ante la FIFA o a nivel nacional en las cámaras nacionales de resolución de disputas, pagos de deudas, comisiones de estatus de jugador. Básicamente aquí la Conmebol resuelve temas disciplinarios, pero excepcionalmente en algunos casos esa resolución de Conmebol puede incluir la orden de pagar ciertas sumas de dinero. Y ya les explico en un caso específico en el que participé, que ahí la orden fue pagar una suma de dinero. Entonces, los órganos de disciplina de la Conmebol son la comisión disciplinaria, la comisión de apelaciones, como sabemos, como su nombre lo indica, pues resuelve los recursos de apelación y tenemos una unidad disciplinaria. Esto es muy importante, lo que tenemos aquí en la parte inferior y es, digamos que la máxima, la regla general de estos órganos de disciplina y es que actúan con independencia en el ejercicio de sus funciones y en la adopción de sus decisiones, apoyándose en la unidad disciplinaria. Los miembros de los órganos judiciales estarán impedidos de representar a un club, asociación o jugador ante los órganos judiciales, cualquiera que fuera la instancia. Estas comisiones son conformadas por 5 personas, tienen un presidente, un vicepresidente, y todos tienen que ser de nacionalidades diferentes. Se eligen por el Congreso de la Conmebol, pero digamos son propuestas por las federaciones. Entonces, las federaciones o las asociaciones miembros proponen a las personas que pueden ser elegidas
y las eligen como mencionaba, las 5 tienen que ser de nacionalidades diferentes, buscando precisamente esa imparcialidad y esa independencia. Eh, el ámbito de aplicación material de la regulación disciplinaria en Conmebol incluye todos estos torneos que vemos aquí en la imagen, que son muchísimos torneos, algunos muy específicos que tienen que ver con categorías por edades, eh, pero pues los más conocidos para el ámbito de quienes estamos en el fútbol, la Conmebol Libertadores y la Conmebol Suramericana, pero pues también hay, digamos, en otros de las categorías que tiene a su cargo Conmebol, pues diferentes torneos de fútbol playa, en categorías femeninas también, en futsal, en diferentes categorías, y para todos ellos aplica esta normatividad que se establece para temas disciplinarios en Conmebol. Ahora, el ámbito de aplicación subjetivo, es decir, como a quienes les aplica eh, las sanciones o la regulación disciplinaria de Conmebol, aquí encontramos lo siguiente: a las asociaciones miembros, a federaciones, a sus miembros, en especial a los clubes, a los oficiales de partido, a los jugadores, obviamente, a los agentes organizadores de partidos, a las personas a las que Conmebol hubiese otorgado alguna clase de autorización, especialmente para ejercerla en ocasión a un partido, de una competición o de cualquier otro acontecimiento organizado por ellos. De pronto se delegó la organización de algún torneo, pues esas personas entran a ser parte, digamos, de ese ámbito de aplicación. Clases de sanciones que podemos aplicar o que aplica Conmebol están divididas para personas físicas o naturales y personas jurídicas. Entonces, las clases de sanciones que puede aplicar Conmebol o las comisiones de órganos judiciales de Conmebol, encontramos la advertencia, el apercibimiento, la multa, que son por cierto bastante altas en Conmebol, la devolución de premios o la retirada de un título. Digamos que entre advertencia y apercibimiento es muy similar, de pronto el apercibimiento más fuerte que la advertencia, pero son, digamos, muy parecidos. En cuanto a las personas físicas, se puede dar una suspensión por partidos, una prohibición de acceso a estadios, de ejercer actividades relacionadas con el fútbol, la cancelación de una licencia, para el caso, por ejemplo, de los entrenadores que tienen una licencia para poder ejercer, la expulsión de una competición, exclusión de futuras competiciones. Para las personas jurídicas son una cantidad extensa, no voy a mencionar aquí algunas: prohibición de jugar uno o varios partidos, obligación de jugar partido en un tercer país, en un terreno neutral, la determinación del resultado de un partido, la repetición de un partido, cuestión digamos que sería muy particular, prohibición de venta o compra de boletos, reducción de puntos, implementación de un plan de prevención, restricción de número de jugadores que un club puede registrar para participar en las competiciones de Conmebol, restricción de ingresos en una competición de Conmebol. Perdón. Bueno, básicamente esas son las que aplican para las personas jurídicas. Aquí por acá tenía otras. A ver si me carga acá. Bueno, estas ya las había mencionado. Bueno, básicamente son esas las que ya están aquí en pantalla. Ahora bien, las clases de expedientes disciplinarios que tiene Conmebol. Expedientes especiales que básicamente son para casos ocurridos en el campo de juego durante el partido, es decir, dentro de los 90 minutos o 95 o 100, bueno, de acuerdo al tiempo de adición.
de cada partido, pero estos expedientes son únicamente para temas ocurridos dentro del campo de juego. Y los expedientes ordinarios que tienen que ver con situaciones o incidentes fuera del campo de juego, como digo acá, tribunas, vestuarios, que puede ser antes, durante o después del partido. Entonces aquí pueden venir temas, por ejemplo, por cuestiones de publicidad, temas de incumplimiento en la infraestructura que se exige para la sala de prensa, para las cabinas de prensa en el estadio, para temas de seguridad en los recorridos de los equipos, horarios, incumplimiento de horarios en el inicio del partido, o retraso en el inicio del partido, temas que tienen que ver con el fluido eléctrico dentro del estadio, el estado de la gramilla, muchas cosas. Hay que decir que Conmebol es supremamente exigente con los clubes y hay que cumplir una serie de situaciones que muchas veces se dificultan por razón de que los escenarios deportivos en su gran mayoría en nuestros países son de propiedad del Estado y no siempre están en las mejores condiciones, entonces a veces cuesta mucho cumplir con estos requisitos de Conmebol y en algunos casos no queda otra que soportar la multa porque no se puede cumplir en temas, digamos, de infraestructura, por ejemplo. Pero Conmebol es tan riguroso que, por ejemplo, cuando se hacen unas visitas antes de que los clubes inicien su participación en los torneos, y por ejemplo, una de las cosas que se mide es cuánto tiempo se tarda el recorrido entre el camerino y la salida al terreno de juego, para determinar los tiempos y saber si poder cumplir con los tiempos de inicio de los partidos. La publicidad, por ejemplo, en los estadios, la publicidad que normalmente está en los estadios de manera permanente, hay que taparla en los torneos de Conmebol por disposición expresa del reglamento, porque pues Conmebol tiene en sus torneos sus patrocinadores que tienen una exclusividad. Entonces, temas como que los jugadores no pueden salir a la rueda de prensa con vestuario diferente al de su indumentaria, con una marca diferente a la que es la de su indumentaria del club, puede ocasionar multas de 15, 20 mil dólares, porque son temas, digamos, comerciales que son bastante sancionados. Y los expedientes especiales por temas de dopaje. Esas son las clases de expedientes que tiene Conmebol. Respecto a las competencias, en primera instancia, bueno, hay que decir que la unidad disciplinaria de Conmebol, porque al comienzo decíamos que los órganos de judiciales de Conmebol son la comisión disciplinaria, la comisión de apelaciones, pero también hay una unidad disciplinaria. La unidad disciplinaria cumple algunas funciones, diríamos, entre comillas, de secretaría en algunos casos, que es aperturar el expediente, el manejo mismo de los expedientes, el traslado de los expedientes a la comisión. Resuelve algunas cosas también sobre inscripción de jugadores, pero la unidad resulta ser como una especie de apoyo, como la misma norma lo dice, a las comisiones disciplinarias y de apelaciones. Pero el trámite en sí de los casos se lleva ante la comisión disciplinaria y ante la comisión de apelaciones. La disciplinaria en primera instancia y en segunda instancia la comisión de apelaciones. Podríamos ir al TAS porque el reglamento, el Código Disciplinario de Conmebol sí establece la posibilidad de ir al TAS a recurrir las sanciones impuestas por Conmebol, no en todos los casos, como ya vamos a ver, pero hay la posibilidad en algunos de ir a recurrir al TAS. Hay algunas que admiten apelación, otras no admiten apelación. El procedimiento básicamente es la recepción del informe del partido o denuncia, porque puede abrirse un expediente disciplinario por el informe de partido del árbitro o de alguno de los oficiales designados, y a raíz de ese informe, pues hay una situación irregular que se está poniendo en conocimiento de Conmebol. Entonces la unidad disciplinaria hace la apertura del expediente disciplinario, que sería aquí el segundo paso. Pero también puede resultar que se inicie ese procedimiento por una denuncia, porque
Un tercero presentó una denuncia por alguna situación irregular que evidenció, o incluso alguien perteneciente a la organización del fútbol, que incluso es obligación, si conocemos alguna situación irregular, denunciarla, en este caso si es competencia de Conmebol, pues denunciarlas ante Conmebol. O incluso por la Comisión de Ética o por los mismos órganos de Conmebol puede llegar un caso que amerite una apertura de un expediente disciplinario. Luego hay un término para recepción de descargos. Puede eventualmente haber una audiencia. Esa recepción de descargos, el término lo definen en la notificación que recibimos de la apertura del expediente. Entonces hay que estar muy pendientes de esos correos electrónicos porque a través de correo electrónico, Conmebol, la unidad disciplinaria, nos comunica la apertura del expediente, y en el mismo comunicado de apertura de expediente, donde además nos dice cuál es la norma presuntamente violada y de dónde se aperturó ese expediente, es decir, por el informe del árbitro, del oficial de medios, del comisario de campo, se está aperturando ese expediente, y nos dicen hasta qué día y a qué hora tenemos plazo de presentar los descargos y obviamente en esos descargos las pruebas que pretendamos hacer valer. Importante, en el Código Disciplinario de Conmebol se establece que los términos se cuentan en días calendarios, es decir, no podemos descontar festivos o domingos, aplican todos los días. Para el caso colombiano de la comisión disciplinaria se cuentan en días hábiles, y se establece claramente que el día sábado, por ejemplo, no es día hábil. Entonces, en el caso de Colombia sí contamos de lunes a viernes y podemos descontar festivos, domingos y el día sábado. Para el caso de Conmebol, contamos todos los días de corrido. Entonces, ahí nos van a decir a qué hora, qué día tenemos que mandar esos descargos. Importante tener en cuenta la hora, siempre nos van a decir hora de Paraguay, que es la sede de la Conmebol, como sabemos. Entonces, es importante tener esa diferencia horaria y de pronto no enviar los descargos fuera del término que nos están dando. Luego viene les decía, puede haber audiencias si la comisión considera que es necesario aperturar una audiencia para escuchar algunas personas implicadas en el asunto. Y luego viene la deliberación y decisión de la comisión disciplinaria. Entonces, ahí nos van a comunicar la decisión de la comisión disciplinaria, y tendremos que entrar a determinar si podemos o no ir en apelación en ese caso, de acuerdo a la sanción que se haya impuesto. Aquí, digamos, es importante tener en cuenta esto, y es que el plazo o el término para interponer recurso de apelación es de 7 días contados desde el día siguiente en que se efectuó la notificación de la decisión con fundamento. Es importante tener en cuenta que Conmebol, la unidad disciplinaria, notifica las decisiones disciplinarias, pero únicamente notifica la parte resolutiva. Nos llega un comunicado donde dice cuál es el club implicado, a qué federación pertenece, qué partido fue, la fecha de ese partido, las normas que aparentemente pues incumplimos, la sanción que se impone, pero no los fundamentos, es decir, los argumentos por los cuales nos están sancionando. Que se escuchó a esta persona, que esta prueba, que esta situación, que luego se analizó que sí se incumplió, que no, bueno, eso no lo recibimos únicamente la resolución, la parte final. Entonces, podemos, dentro de una vez notificada la sanción, contamos con 3 días para solicitar los fundamentos de esa decisión. Si consideramos necesario interponer un recurso o si procede el recurso. Entonces ahí entre esos 3 días le comunicamos a la unidad disciplinaria que solicitamos los fundamentos de esa decisión. Esos fundamentos no hay un término, se van a demorar un tiempo en enviárnoslos. Lo importante de tener en cuenta es que una vez nos notifiquen esos fundamentos, contamos con 7 días para interponer la apelación, ¿sí? Ahora, en casos de recursos que tenga que ver con decisiones en relación con resultados de partidos, el término es de 24 horas. Cuando yo quiero demandar un partido, que es como comúnmente lo conocemos,
Ahí tengo 24 horas después del partido para presentar ese recurso solicitándole a la Conmebol que sancione a ese equipo o a ese club con la pérdida del partido. La cuota de apelación, como les decía en Conmebol, es de $3.000. Entonces, además de cumplir con presentar la apelación dentro de esos 7 días siguientes, al recibir los fundamentos hay que pagar esa cuota de $3.000. Ahí no se establece la posibilidad de descuento como lo establece la Federación Colombiana de Fútbol. Entonces hay que proceder a la consignación y a demostrarle a la Conmebol el pago de esa cuota de apelación. ¿Qué pasa si no lo pagamos? Pues la decisión queda en firme. No son recurribles las decisiones que se sancionen con advertencia, suspensión hasta de 3 partidos, una suspensión por tiempo determinado de hasta de 2 meses, multa por cuantía hasta de $15.000 o por cuantía hasta de $5.000. Y en los demás casos, es decir, 15.000 cuando están sancionados son los clubes o 5.000 cuando se trata de una persona natural. Entonces, esas sanciones no son recurribles, es decir, nos sancionaron, no hay nada que hacer, no podemos irnos en apelación. Las que sean superiores a esas sanciones, pues sí, digamos, aplican para la apelación. Hay, en cuanto al recurrir al TAS, como lo vemos aquí, el plazo es de 21 días, ¿sí?, siguientes a la decisión de la apelación, y no aplica para advertencias o apercibimientos, que pronto, digamos, la decisión final de la Comisión de Apelaciones, eh, pues puede advertir o apercibir al club. Ahí pues no iríamos al TAS, yo creo que igual no habría necesidad. Suspensiones hasta de 4 partidos hasta de 3 meses, y cuando se da una medida provisional que fue ratificada por la Comisión de Apelaciones. Entonces, en estos 3 casos no podemos ir al TAS. Si vamos al TAS, pues lo lógico es que nos van a rechazar ese recurso ante el TAS. Importante también establecer o tener en cuenta la prescripción para efectos de las sanciones de Conmebol. Prescriben en 1 año para cuando las sanciones o para suspensiones de un partido, a los 2 años para suspensiones de 2 o 4 partidos, a los 3 años para suspensiones de 5 a 6 partidos y a los 4 años para suspensiones superiores a 6 partidos. Para cualquier otro tipo de sanción disciplinaria, la prescripción es de 2 años. Entonces, pasado ese tiempo, pues ya no estaría obligado a cumplirla. Si no la ha cumplido durante ese tiempo, ya él es sancionado y aplicaría la prescripción de esas sanciones impuestas por Conmebol. Para exclusiones de competiciones de Conmebol y prohibiciones de jugar partidos en un estadio determinado y partidos a puerta cerrada, entonces en ese caso son 5 años para exclusiones de una temporada, 8 años para exclusiones de 2 temporadas y 10 años de prescripción para exclusiones superiores a 2 temporadas, ¿sí? Eso para sanciones exclusivas para clubes de prohibición de jugar partidos. Otras generalidades en cuanto a estas sanciones: las sanciones de naturaleza deportiva deberán cumplirse en el transcurso de la competición una vez notificada su decisión. Digamos que la sanción de un partido, entonces tiene que cumplirse en el transcurso de esa competición. Las suspensiones automáticas son inmediatamente ejecutadas, aunque no haya sido notificada la decisión confirmatoria por la unidad disciplinaria. Las que ya expliqué: tarjeta roja, acumulación de tarjeta amarilla, es automática, así no me hayan notificado, digamos que yo interpuse un recurso, de todas maneras se aplica automáticamente. Las sanciones de naturaleza económica deberán cumplirse en el plazo dispuesto por el órgano judicial, es decir, cuando me multen, ahí me van a decir en qué plazo tengo que cumplirlas. Ahora, esas multas, lo que normalmente sucede y lo que siempre nos comunica la unidad disciplinaria y lo que decide la comisión disciplinaria es que se descuentan de los dineros, como dice aquí abajo, débito automático de los premios por participación. Entonces,
Sabemos que participar en torneos internacionales genera unos recursos a favor del club. Entonces lo que hace Conmebol es de evitar de esos dineros las multas impuestas. Ya sabemos que va a llegar menos dinero por razón de esas multas. Hay una responsabilidad solidaria de los clubes y las asociaciones, es decir, que si mi jugador fue el que cometió la falta, el incumplimiento, la violación de la norma disciplinaria, el club tiene que entrar a responder, tiene que entrar a pagar esa multa. Ya otra cosa, que en los contratos de trabajo, por ejemplo, se establezca la posibilidad digamos, el acuerdo entre jugador y club de descuento de sanciones de ciertas multas impuestas por los órganos de disciplina, porque a veces también son situaciones irresponsables del jugador. Entonces, un jugador que irresponsablemente, porque no pudo anotar el gol, porque se perdió el partido, por lo que sea, agarra a patadas una valla publicitaria. ¿Qué ha pasado? O le da una patada a un micrófono de la transmisión. Ese tipo de situaciones pues son irresponsables, son del jugador. Solidariamente tiene que pagar la multa el club, pero se puede establecer en los contratos de trabajo la autorización de descuento de esas multas que se imponen por razón de esa conducta, ese tipo de conductas al jugador. Hay otras multas que son propias del juego, tarjetas amarillas, rojas, que son propias de, digamos, de la disputa del balón, de la actividad deportiva, que no tendrían por qué descontarse por parte de un club, pero en casos especiales podría ser. Pero el tema aquí importante es, el club responde o la asociación miembro según el caso. Aquí pues hay digamos que un cuadro respecto a las multas establecidas por Conmebol que pueden ir según la regulación y según la fase del torneo. Regulaciones disciplinarias pueden ir, por ejemplo, para objetos pirotécnicos de 5.000 a 8.000 dólares la multa. Reanudación tardía del partido por la primera infracción puede ser únicamente una advertencia al club, un apercibimiento, pero puede ya subir a la segunda infracción por 50.000 dólares de multa. Daños, por ejemplo, pueden iniciar con 10.000 dólares, pero pueden llegar a 15.000, dependiendo de la fase en la que nos encontremos, en este caso Copa Libertadores. Regulación de seguridad y competición, entonces lo mismo está establecido el valor de la multa según en este caso la cantidad de infracciones, la primera, la segunda infracción que se haya cometido y según la fase en la que se encuentre el torneo, va incrementándose esa multa. Igual para regulaciones de infraestructura de estadios, los que les comentaba, por ejemplo, aquí está establecido sala de control dopaje, el generador de energía, la sala de prensa, las salas de oficiales de Conmebol, las mediciones del campo de juego, la medición de los arcos, puede ir de 5.000 en la primera infracción y en las fases 1, 2 o 3, o a 15.000 en las, digamos, fases de octavos a semifinal, puede ir en 15.000 dólares esa multa. Regulaciones de equipamiento y marketing y medios, temas de publicidad, eh, temas de equipamiento, entonces el uso de chalecos, que ustedes ven que los usan la gente de prensa, los alcanza pelotas o recoge bolas, como llamamos aquí en Colombia, eh, situaciones de indumentaria no autorizada, pueden ir de 15.000 a 30.000 dólares de multa. Ahora depende de la circunstancia, del tiempo. Aunque nosotros tuvimos, por ejemplo, un caso muy particular que nos ocurrió creo que fue el año pasado en Libertadores, que en el entretiempo un jugador se cambió la camiseta y cuando entró al partido entró con una camiseta de otro compañero y alcanzó a estar como 1 minuto y medio en la cancha con esa camiseta. Cuando se advirtió esa situación, el árbitro pues obviamente detuvo momentáneamente el partido, permitió que el jugador saliera, se pusiera su camiseta y volviera a ingresar al partido. Eso fue un expediente disciplinario. Afortunadamente, digamos que ahí lo que alegamos de parte del club es que no había sido mucho tiempo,
No se generó una decisión errónea del árbitro por razón de esa situación, que tanto le hubiera impuesto amarilla al jugador que no era porque tenía otro número, y de pronto alguna situación, digamos, particular que hubiera hecho detener el partido. Entonces ahí nos sancionaron con una advertencia, pero hubiera podido ser, por ejemplo, una multa de $15.000. Entonces, ese tipo de situaciones, la no utilización de, por aquí veo, incorrecta utilización de parches. Conmebol manda unos parches a todos los clubes que van a participar, que es ese parche que vemos aquí en el brazo, en la parte superior del brazo, o en el uniforme, con el logo de cada torneo, de Libertadores o de Sudamericana. Entonces, el club tiene que pasarle esos parches a quien le fabrica la indumentaria para que se los ponga a cada una de las camisetas. Si no se utilizan o se utilizan incorrectamente, digamos, no en el lado que se establece en el reglamento, o más abajo, bueno, puso al revés, qué sé yo, pues miren acá que puede ser una multa de $5.000 y que puede ir incluso en la final hasta de $20.000, solo por usar mal ese parche. Entonces vemos que hay una organización, digamos, una rigurosidad de Conmebol en estos casos. Esto es como una estadística de Conmebol respecto a los expedientes disciplinarios desde 2018 a 2023. Vemos que, bueno, lógicamente 2020 bajó porque por la pandemia los partidos, algunos torneos fueron sin público, pero vemos que, por ejemplo, en el 2023 se incrementó muchísimo, ya tuvo 501 expedientes disciplinarios Conmebol. Veremos este año cómo termina esa estadística, pero eso pues pareciera que uno diría, están los reglamentos, está todo muy bien especificado, eh, los manuales, y parecería que si pues somos muy rigurosos en aplicarlos, no deberían de haber expedientes disciplinarios, pero aún así vemos la cantidad que se generan, y ahí es donde es importante que quienes estamos desde el punto de vista jurídico, en el ámbito jurídico, en los clubes, conozcamos muy bien estos reglamentos y estos procedimientos para defender a quienes son implicados en esta clase de expedientes. Básicamente sería eso, Pablo, en cuanto a toda Sí, esta regulación disciplinaria. No sé, en un futuro podríamos mirar con más detalle otros temas, otras apartes específicos totalmente. de los reglamentos, de Edison, los procedimientos. ¿tenés Sí, algunos señor. minutos más para contestar algunas preguntas que hay en el chat? ¿Querés que yo las lea? ¿Las podés leer vos? No estoy aquí viendo para leerlas, Bueno, pero me puedes decir gracias. ¿cuál puede ser la apelación de Junior, el caso que vos contaste, en el caso para que le dieron los 3 puntos al otro equipo? ¿Qué apelación podría ser? Sí, ahí pues a ver, procedimentalmente ahí aplica para Nacional, que es el club afectado, aunque Junior pues también fue sancionado, también aplica para ellos el derecho a interponer recursos que serían de reposición y apelación, porque Junior también fue multado y fue sancionado con cierre parcial de su estadio, Ok, pero recibió los puntos. Entonces ahí procede reposición y apelación. Habría que ver en cada caso, aquí digamos la discusión en ese caso que se está dando, aunque el reglamento establece que cuando la suspensión del partido se da por responsabilidad del organizador del evento, en este caso el local que era Nacional, procede la sanción por pérdida o retirada, es decir, los 3 puntos. ¿Qué se está discutiendo, digamos, aquí a nivel nacional? Que al parecer quien inició los desmanes fue la hinchada de Junior, participó pues también la de Nacional que respondió, eh, pero finalmente pues el club, digamos, del que son aficionados esas personas que iniciaron esa pelea, pues resulta siendo, entre comillas, beneficiado con esos 3 puntos. Entonces, pues como que el precedente que se deja es el club, los aficionados del club visitante van y arman
un desorden, impiden que siga el partido y su equipo se queda con los 3 puntos. Es como el mensaje, digamos, equivocado que se está discutiendo si se está dando o no, pero desde el punto de vista de la reglamentación, eso es lo que se establece. Ok, fantástico. Marcelo está preguntando si conoces el conflicto legal que hubo en la Federación Colombiana que le obligó a modificar el artículo 32 en concordancia con un dictamen judicial y la exigencia emanada del Ministerio de Deportes de su país. Sí, ese es el caso que planteé, Ah, que se originó en la sentencia de la Corte Constitucional y que aún hoy en día no ha sido resuelto. ya, La respuesta del Ministerio del Deporte ha sido que está haciendo unas mesas de trabajo con la Federación y Dimayor para buscar la mejor manera de reformar ese artículo, pero aún no tenemos una decisión. Por eso Acolfutro sigue insistiendo y sigue interponiendo medidas judiciales para obligar a Mindeporte a cumplir esa orden judicial. claro, perfecto. Pablo pregunta si se admite a la Comisión Disciplinaria de Colombia como legitimado activamente y en consecuencia parte al socio de un club que formula una denuncia contra un dirigente de un club por supuesta violación de una norma prevista en el Código Disciplinario de la Federación Colombiana. Sí, es decir, el socio que impone, que presenta la denuncia, pues no, o sea, sí es aceptado de cierta manera como parte, como denunciante, ¿sí? Porque está presentando la denuncia y presenta, digamos, las pruebas de esa denuncia. Finalmente, pues el sancionado será el denunciado si se prueba, pues digamos que incurrió en alguna de esas faltas, pero sí podría ser aceptado como parte, en este caso como denunciante, porque sí se permite que la denuncia sea una opción de iniciar un disciplinario. Ok. Y en caso de dopaje, pregunta Pablo, ¿se debe recurrir directamente al TAS o debe intervenir previamente la Comisión de Apelación? Si estamos hablando en Colombia, el Código Disciplinario Único de la Federación tiene establecido un capítulo especial de dopaje y unas sanciones específicas que pueden ir de suspensión hasta de 4 años. Entonces, en ese caso, tendríamos que interponer primero los recursos ante la comisión disciplinaria que imponga esa sanción por dopaje aplicando el Código Disciplinario Único, interponer recurso de apelación para que vaya a la comisión disciplinaria de DIMAYOR o a la comisión de disciplinaria de Federación según sea el caso, y ahí sí podríamos irnos al TAS. Tendríamos que agotar primero esos recursos, advirtiendo que, como lo dije, el Código Disciplinario Único de Federación no establece claramente que el TAS sea considerado para recurrir en estos asuntos. No Bien, dice que no, tampoco dice que sí. ok. Y Pablo pregunta que dice, ¿las sanciones irrecurribles no se tienen en cuenta los efectos de la reincidencia? La opinión de Pablo es que todo indicaría que no se debe considerar a tales efectos. ¿Vos opinás lo mismo, Jiminson? Y pues el tema de la reincidencia sí es un elemento, digamos, que agrava las sanciones. Se está establecido, digamos, circunstancias de atenuación y circunstancias de agravación de las sanciones por razón de la reincidencia. Entonces, la reincidencia en el Código Disciplinario Único de Federación como en el de la Conmebol se tienen en cuenta para que la sanción sea más alta. Ahora, esa reincidencia hay que tenerla en cuenta porque también hay unos términos establecidos. Por ejemplo, si esa reincidencia se aplica es respecto al mismo torneo, en algunos casos se establece dentro de los 2 años anteriores. Entonces hay que ver si entre los 2 años anteriores se cometió la misma falta para hablar de reincidencia. Si no, pues no Ok. aplicaría esa reincidencia. Para no agotarte, aunque sea alguna más, ¿en qué casos se puede recurrir al TAS en forma directa? Pregunta Olivera Zambrano. Em, Para temas contractuales donde haya una cláusula compromisoria donde las partes establecieron que irían directamente al TAS, ahí se podría ir de manera directa. exacto. Pero pues, como lo dije aquí, por ejemplo, si nos vamos a la Comisión Nacional de Resolución de Disputas, el reglamento de la comisión establece expresamente que no aplica la posibilidad de ir al TAS. Ok, fantástico. Bueno, Jiminson, bueno, acá están los datos de Jiminson, cualquier cosa si necesitan conectarse, agradecerte muchísimo, siempre la colaboración que tenés con Derechos del Fútbol.
Con esto damos por terminado este congreso. Creo que ha sido muy útil. Acá tenemos una frase muy linda, bíblica, que nos pone: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial en Cristo Jesús. Muchas gracias entonces, Jimison. Y bueno, todo aquel que quiera tener la certificación específica de nuestro congreso, naturalmente nos vamos a comunicar para ir enviándoselas a todos los que hayan participado. Muchísimas gracias por confiar de vuelta en nuestras instituciones y seguramente vamos a estar nuevamente ofreciendo este tipo de eventos. Les mando un gran abrazo. Mil gracias, Jimison, por tu charla. Muchas gracias, Pablo. Un saludo para todos. Gracias a ustedes.